y dejarnos todo seteado, ¿no? Para poder compartir con ustedes. Ahora, para esta segunda parte del programa, tenemos acá en cabina bueno, una colega, compañera, eh, persona de radio en Venezuela y locutora y host también. Está acomodando el micrófono, está peleando, no se lo voy a abrir todavía. Y ella nos está acompañando acá en los estudios el día de hoy. Ahí se ve, sí, perfecto. Carla D'Agostino. Buenas noches, Carla, ¿cómo estás? Ya te abrí el micrófono. ¿Cómo te va? Buenas noches, Ignacio. Gracias. Bien, aquí. Gracias por la invitación a tu programa Caja Musical. Estoy así en déjà vu porque pues me recordó mi cabina por tantos años allá en Venezuela. ¿Por dónde me veo? Ah. No, te ves ahí, yo te veo acá atrás, hermanita. No, bueno, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Déjame ver dónde podemos salir los dos, así es más sencillo y no nos enredamos. Ahí estamos los dos ya en cabina, en pantalla, perdón. Pero no, buenísimo, que bueno, bueno, tú estuviste ahí escuchando atenta un ratito, hablando un poquito de fútbol. Y ahora para esta segunda parte del programa de hoy hablemos de radio, de locución, de medios de comunicación, de comunicadores, de redes sociales. Y cómo ha ido cambiando, ¿no? Cómo ha cambiado desde la aparición de un smartphone, cómo ha cambiado la manera de comunicar, la manera de llegarle a la gente, la manera de transmitir y obviamente la manera de hacer radio no es capaz de ello, la televisión no es capaz de ello, los medios impresos, iba a decir periódicos, los medios impresos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el mundo actual, inmediato y a futuro, ¿no? Con el tema de la comunicación? ¿Aquí o allá? En el mundo, worldwide, porque si bien, y es cierto, hay cada sociedad obviamente funciona distinto, Sí. Hay regímenes democráticos y de libertades, hay regímenes autoritarios, hay temas religiosos en algunos países, etcétera. Pero al final la comunicación, hasta en Afganistán bajo el Talibán, la gente tiene un smartphone. Sí. Hasta en Corea del Norte con la censura igual hay gente que logra obtener información de afuera. Entonces, ¿cómo ves todo lo referente a la comunicación en la actualidad? Bueno, mira, yo a lo largo, desde que tengo 16 años estoy en radio. Okay. No te voy a decir mi edad actual, pero amo la radio, es mi pasión y nunca voy a olvidar que algunos expertos de cuando inicié me decían, la radio nunca muere, puede venir toda la tecnología que quieras, pero la radio sigue siendo uno de los poderes más importantes. La radio no, yo recuerdo en cuanto a este mundo de la radio, que a mí me decían, pero es que no es que te vas a hacer rica con la radio es poder, la radio es una herramienta inmortal. Siempre he considerado que en cualquier país, en cualquier circunstancia, la radio se mantiene. Los que amamos la radio, sobre todo, conocemos el poder que tenemos detrás de un micrófono. Cabe destacar que hoy día es mucho más fácil comunicar. Antes había mucha más limitación, habían códigos, habían éticas. Y no era de libre acceso a todo el mundo, no porque hoy en día a través de un teléfono, bueno, los mal llamados influencers, hay gente que tiene muchos seguidores, hay unos que tienen solo 3, pero no importa, tú puedes comunicar y transmitir algo en vivo. Antes tenías que tener acceso a la radio o a la televisión o a un medio de prensa, era más complicado. Yo por lo menos en el caso de donde yo me formé, yo sigo muy respetuosa de esa línea en la que uno se formó, que es esa línea de comunicar con respeto, comunicar con veracidad. Hoy día pues las ventajas son muchísimas, que la gente puede comunicar y no necesitas tener una certificación, porque pues si lo haces bien y puedes comunicar, es de libre derecho poder comunicar, y eso es algo pues universal. Sí, la libertad de expresión, ¿no? Que en unos países se respeta más que otros. Pero... Y aunque muchos pues piensan que un certificado a veces lo es todo, pues muchas veces vemos personas que no tienen un tal certificado y lo hacen mucho mejor.
que algunos que sí lo tienen. Entonces yo considero que ha avanzado tanto la tecnología que llevar ese ritmo, por lo menos a mí me ha costado ir avanzando, porque pues en Venezuela trabajaba con un equipo, aquí me tocó sacar esa otra versión de mí que yo ni yo misma conocía. Cuando viví en Chile 2 años, yo busqué hacer radio R, recuerdo que estuve. ¿Puedo hacer un paréntesis jocoso? Sí. Tenías que aprender el idioma para poder hacer radio. Casi. Prosigo. ¿Cachai? ¿Cachai? Bueno, y fue increíble porque yo creía que era como que no, vengo con lo mismo. No, o sea, la comunicación, la radio va avanzando en diferentes perspectivas. Como dices tú, cada país tiene sus limitaciones. Tiene sentido lo que dices, porque ciertamente es cuestión de adaptarse. Yo creo que nosotros, los de la vieja escuela, tenemos que ir adaptándonos y tenemos que ir tratando de agarrar un poco ese ritmo, pero manteniendo nuestra esencia de la vieja escuela. Tú decías algo ahí al comienzo que me pareció bien interesante. Decías que cuando comenzaste en este mundo te dijeron que la radio nunca iba a morir. Para muchos, cuando llegaron las distintas plataformas para ver películas, videos, etcétera, o juegos en vivo, para muchos cuando llegó los libros digitales en Amazon, para muchos cuando llegó, bueno, mucho antes que Spotify, cuando llegó iStory, iMusic, ya ni me acuerdo cómo se llama el formato que usaba iPod, creo que era iStore, ¿no? Bueno, decían, bueno, el formato físico va a desaparecer, pero los libros se siguen produciendo. Los periódicos creo que son los más golpeados, pero igual algunos siguen saliendo. La televisión sigue allí. Obviamente la televisión y muchos medios han aprovechado las plataformas y han hecho como una fusión. Tiene su programación en vivo, pero puedes ver en sus plataformas cosas que ya pasaron hace 3 días, cosas, reprogramaciones, etcétera. Y pasó con los viniles, que hoy en día se venden muchísimo, y la gente igual sigue escuchando en formato digital, pero mucha gente compra viniles. Entonces, al final, digamos, son otros nichos, quizás son otras circunstancias, sí, pero todas digamos, las distintas medios de comunicación y redes sociales, etcétera, se compenetran. Al final todas subsisten, coexisten, digamos, ¿no? Una radio hoy día, por ejemplo, siempre el factor limitante es el ser autosustentable. Y repito lo que dijiste, que bueno, depende de las circunstancias y país, pero por ejemplo en las que hemos crecido nosotros, por ejemplo, yo vengo de una historia de radio infinita. Aprovecho saludar a mi gente de Circuito Click, que fue una emisora que mantuve desde el año 2015, y saludo a todas esas personas que siguen creyendo en la radio. Yo crecí aprendiendo que, por ejemplo, la radio es tan poderosa que cuando vienen los tiempos de política, aquellas personas que están en las partes rurales y todo, pues es el método con que ellos escuchan a ese orador, a ese candidato, es a través de la radio, que es lo primero que tú haces cuando te montas en el auto, estés donde estés. Prendes la radio, o bueno, en este caso, si quieres oír música, pondrás a Spotify. Exacto. Pero siempre lo prendes, pues. Sí, pero siempre lo prendes, siempre quieres escuchar algo, como yo, por ejemplo, sentirte acompañado en el camino. De hecho, cuando yo he viajado a otros países, cuando se podía, por situaciones que uno no vamos a mencionar, cuando podíamos viajar, lo primero que tú haces eso nunca lo voy a olvidar, y se lo recomiendo a todas las personas que viajen y cuando quieren conocer un poco del país, enciendan la emisora. Si van en un taxi, un Uber, enciendan la emisora para que ustedes más o menos allí empiecen a conocer lo que es la identidad del país donde van. En una radio tú conoces el dialecto, el lenguaje, la publicidad. La radio, la idiosincrasia. Exacto. Te montas en un Uber y ya entiendes la esencia del país porque es el medio de comunicación más antiguo. Sí, correcto. Es el medio de comunicación más más eso antiguo. Y los libros, ¿no? Y los libros, exacto.
pero definitivamente yo soy una apasionada y creyente de que la radio es un medio, un instrumento inmortal, poderoso, que ni siquiera ha podido desaparecer con toda la tecnología que puede aparecer. Vale destacar que pues tenemos que adaptarnos y nos hemos simplificado muchísimo. No estamos ya a modo rural, nos hemos simplificado y seguimos creciendo, pero lo bonito es que la radio se sigue manteniendo. En tu faceta de comunicar, obviamente, como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Surgen nuevas tecnologías, surgen nuevas maneras de llegarle a la gente. ¿Has explorado, digamos, comunicar de esa manera o te sientes definitivamente mucho más a gusto con la radio tradicional y es en la que te ves en un futuro? Yo me reto, me gusta retarme y adaptarme a las nuevas facetas y a la nueva tecnología, pero sigo creyendo en esta manera genérica con la que empezamos. Me parece que es como más personalizada y sin embargo pues me adapto, sigo creciendo y sabemos que pues a través del teléfono también le puedes llegar mucho más cerca a las personas hoy día con Instagram, Facebook, pero la radio sigue siendo radio. Tú no escuchas, tú puedes ir a la televisión, puedes ir a todos lados, pero a ti te dicen vamos a la radio tal y tú no dejas de ir porque sabes que allí hay una comunidad. Entonces este método o este medio que digamos que es como el más tradicional, a mí me sigue llamando y sigo creyendo. Fíjate que la radio tiene eso también, ¿no? Que te permite, a diferencia de la televisión, que por cierto el lunes tengo una entrevista en un medio que abrió acá, que es muy famoso en Miami hace mucho tiempo, años, pero hoy en día tiene su sucursal EBTV. Agradecido con la gente de EBTV que tuvieron la gentileza de invitarme por una entrevista el lunes. Pero el formato de televisión quizás es más rígido por el tema de los tiempos, ¿no? Yo por lo menos que me gusta conversar en la radio, conversar con el invitado, conversar con la gente que venga de visita. La radio es muy chévere porque uno está conversando y no tienes tanto esa limitante de, bueno, tienes una hora, bueno, dependiendo, hay programas de 3, 4 horas en las mañanas, etcétera, pero en una hora puedes conversar y desmenuzar bastantes temas, ¿no?, que quieras tratar. Obviamente si hay feedback con el invitado, si el invitado, hay invitados difíciles, hay invitados que sí, no, y ya. Más bien hay otros, hermanos, nos quedan 2 minutitos, nos tenemos que despedir, sí, pero bla bla bla, es el opuesto. Ahora la televisión es más rígida porque la televisión, bueno, tienes 2 cortes, tienes los comerciales, la cosa, mira, se acabó, pero no pude decir todo. Me ha sucedido aquí en canales comerciales, digamos, hispanos, y en inglés también me sucedió una vez con temas políticos en Venezuela, y obviamente a los que no son en vivo, si es en vivo, es en vivo, pero mira, grabamos tantos minutos, súper interesante todo lo que se trató, pero por temas de tiempo, mira, no, pero no iba para el programa especial, sino para el noticiero, y mataron todo en 2 minutos y queda muy incompleta la idea a veces. Bueno, aquí me siento también en televisión. Estamos haciendo, antes no podíamos ver al locutor. Ah, tú dices por la... No sabíamos si era feo o bonito. Decía. Ah, no, bueno, porque si tienes... Eso es parte de la tecnología. Si tienes una llamada telefónica y estás escuchando en radio, no lo vas a ver. Pero hoy en día, si sales también en Facebook o al día siguiente sales en YouTube o estás en una videollamada, como estuvo nuestro amigo Víctor, que estuvo en una llamada desde su carro, pero en otro país, a 3 horas de diferencia, o 2 horas de diferencia, creo que en la ciudad que él está. Él también nos vio mientras nosotros lo veíamos, pero normalmente no. Entonces ahorita es como un híbrido, ¿no? Porque es radio, obviamente en FM se escucha, en la página web uno se mete www.más100fm.com y le dan play y van a escucharnos. Pero tú recuerdas esa época. Pero claro. Sí. Aunque a mí me tocó una anécdota curiosa, personal, pero rapidito, por la que la invitada eres tú, no yo, pero la voy a contar ya que estás hablando de ver, ¿no? Yo en varias oportunidades fui invitado al show de la mañana con
Víctor y con Rafa Cadavieco, ex baterista de Zapato 3. Tuvo ese programa por muchísimos años, en Circuito Líder, en Caracas, en el Rosal. Y yo estuve en 2-3 oportunidades en cabina con ellos dos y la chica Lady D, como le decían, Diana. Y bueno, era muy divertido, un programa, locos de perinola, de lunes a viernes, etcétera. Y en la última oportunidad que voy invitado al programa, yo sabía que ya se había venido, él vive en Miami hoy en día, el programa lamentablemente ya no existe, lo llevaron un tiempo remoto, pero no, era muy complicado por los horarios. Y no sé si recuerdas Big Bang Theory, la serie, y que son unos chamos que son como nerds, que son unos geeks, sí, lo llegué a ver. Bueno, sucede algo como un capítulo de eso. Bueno, Rafa, que era el principal del programa, estaba un monitor de televisión, le pusieron una franelita y lo pusieron como en un paral, como si estuviera él, era su cara, y él estaba ya desde Miami y las otras dos personas hacían el programa, como si, y tú lo escuchabas en el carro y parece que los tres estuvieron juntos, pero él estaba en Miami. Y en la última oportunidad que estuve invitado, antes de venirme para acá, fue así, él ya estaba aquí y fue súper raro, pero digamos el feedback que tenían ellos y se conocían tanto que no había delay que interrumpiera eso, parece que estuvieran todos ahí en vivo, pero súper divertido porque antes hubiese tenido que ser por teléfono, y nos iban a ver. Yo recuerdo, sí, esa época donde tú decías, bueno, ¿y cómo será? Quedaba la curiosidad de cómo era el locutor o la locutora, si todo era voz. Eso es parte del avance, ahora hacer radio, tú no puedes hacer, mira, pásame la Coca-Cola. No yo quito y poncho al invitado cuando me tomo el Red Bull. Y fíjate que hoy en día también eso ha cambiado, porque si la persona o el determinado programa no sale por página web, no sale por redes sociales, sino es audio únicamente, como un podcast o lo que sea, igual esa persona que modera el programa seguramente va a tener una red social y ya la gente sabe quién es, ¿no? Eso ha cambiado mucho porque antes era como más anónimo, era la voz, pero no se sabía quién era, ¿no? Sí, definitivamente, pues se ha transformado mucho este camino, pero nos vamos adaptando. Yo creo que voy como a una cuarta parte del camino, pero afortunadamente tengo una hija que está ya en la tecnología y influencer. Ahí voy a... Bueno, no es tanto influencer, ella dice que no es influencer, pero por cierto tiene una parte en TV Miami con las recomendaciones de las películas de Netflix y todo esto. Ya la verás por allí. Interesante, luego me pasa su contacto para seguirla y para ver su contenido. Me recordó, no me acuerdo por qué alguien me lo nombró el otro día, nuestra invitada la semana pasada, el viernes pasado, me hablaba de que si me acordaba en Globovisión de Víctor X. Él era el que hacía digamos las críticas, en el buen sentido, las críticas a las películas. Entonces, bienvenido a Espacio en Hollywood, no sé qué cosa, le hablaba así muy... Y no recuerdo por qué lo mencionó. Bueno, Víctor es quizá de unos 15 años, hace unos 15 años quizá, o un poco menos, 10, 12 años. No recuerdo. Él tenía un espacio, algo en Hollywood se llamaba, no recuerdo. Y era en Globovisión, entonces era los estrenos, etcétera. Hablaba de todas las películas nuevas. Para mí, cosas de radio inolvidables como eso, de la conexión y cómo conecta un personaje de hecho, increíble como la gente... Mira, es tan poderoso este medio que, por ejemplo, en mi caso vi muchos alcaldes y gobernadores a raíz de ser locutores, porque precisamente por allí van generando una figura de credibilidad, porque la gente que te escucha se supone que lo que estamos aquí en el micrófono, pues somos personas responsables de lo que decimos. Y es un mundo muy amplio, la comunicación y la radio. Hay un tema bien interesante que tocas. Lástima, solo nos quedan 10 minutos, pero igual vamos a mencionarlo, que es el tema de la responsabilidad y credibilidad. Sí. Que hoy en día yo, o por lo menos a título personal, pienso que se ha perdido mucho con el tema de las redes sociales, porque la gente no hace buen uso de las mismas. De la fuente. Hay muchísimos periodistas y lo hago entre comillas los que nos ven o me van a ver en YouTube mañana, investigación, que lamentablemente muchos de ellos, y con el tema particular nuestro de Venezuela, tienen 25 años viviendo de la tragedia de nuestro país y de nuestra gente. Sí.
con periodismo totalmente amarillista y lanzando sapos y culebras y atacando, o sea, asegurando que tal tipo es enchufado, tal tipo lo vi cayéndole a golpes, tal, sin ninguna prueba. Sin prueba. Y luego cuando se demuestra que eso era mentira, ni disculpas piden. Pasan la página y salen a atacar a otra persona. Y es lamentable, pero hay un fanatismo Sí. y unas acusaciones sin prueba alguna, todos los días uno lo ve, y son muchos. Sí, estamos luchando contra... Es difícil porque deberían ser aliados más bien en la lucha por la libertad y la verdad sobre todo, y muchas veces no es así. Yo pienso que en estos tiempos, y es mi recomendación, pues lo he aprendido sobre todo estos últimos meses, que debemos ser selectivos con lo que vemos y escuchamos. Importante. Yo he aprendido a dejar de seguir y a seleccionar en quién creo, de qué quiero nutrirme, porque parte del estrés y la salud mental se la debemos a lo que consumimos. Cierto. Entonces, si nos alimentamos en el primer... Mira, y es algo que podemos... Yo creí que no se podía controlar, pero mira, Ignacio, tú te levantas en la mañana y lo primero que agarra es el teléfono. Sí. La mayoría. Y yo pienso que ahí empieza todo. Hay que hacer detox de vez en cuando. Hay que hacer detox. Empiezas y ya lo primero que ves, venezolano, tal. Ni me atrevo a repetir los títulos porque... Entonces yo, por ejemplo, he puesto en práctica de empezarme a llenar de cosas espirituales y que me reseteen un poco, porque sin darnos cuenta, y esto está comprobado científicamente, afecta totalmente el comportamiento y la conducta de un ser humano. Cómo puedes pasar el día si ya te llenas del estrés y todo esto. Entonces la salud mental es algo que siempre se ha descuidado, que no se le ha dado prioridad, y ahora vemos... Con el tema de Venezuela es complicado. Sí. Y lo que viven vivimos los venezolanos fuera de Venezuela también es complicado. Y entonces te bajonea, porque por ejemplo cuando tú ves una María Gabriela Farías, la de Superman, Ajá. ves una noticia como esa que te llenas de orgullo, ves 10 donde intentan pues bajarnos el ánimo con las cosas que están pasando. Entonces yo pienso que no es que debemos estar desinformados, y hay una realidad, pero debemos ser como selectivos también, de quién alimentas la noticia. Por ejemplo, hay personas que a mí me gusta, hay portales que me parecen personas muy éticas, y de eso me alimento. ¿De quién yo voy a ver la noticia? De un Federico tal, de un periodista que de verdad no venga con amarillismo y todo eso. Sí, Federico Ravelli. Sí, me gusta la objetividad. Fíjate que con el caso de los venezolanos y de Venezuela en particular ha sido muy complicado porque desata demasiadas pasiones, se pierde la objetividad, sí. Y muchas veces los amigos periodistas, yo no soy periodista, pero muchas veces los amigos periodistas que cubren fuentes de Venezuela en general, de política, etcétera, pasan, o sea, llega un momento que ya no dan la noticia, sino están emitiendo juicio de valor, están emitiendo su opinión personal sobre todas las informaciones que transmiten. Entonces es muy difícil, porque entonces hablan de que bueno, que no hay que estos son los verdaderos opositores, pero estos no, porque estos son la oposición azul de acuerdo a su criterio, hermano. Pero ahí ya no estás dando la noticia, estás dando tu opinión personal. Puedes tener un programa de opinión, puedes dar tu opinión personal sobre 1000 temas, pero si estás narrando o estás dando unas noticias, y eso abunda, ¿no? En las redes sociales, en Twitter, ya no es Twitter, en X, abundan los periodistas venezolanos que al final son están dando su opinión personal, y obviamente hay un sesgo, no son no tienen la objetividad. objetivos. Hay un periodista muy famoso que fue también de Globovisión, no voy a decir su nombre, y yo le digo un día, bueno, y me bloqueó, por cierto, pero yo le digo un día, pero hermano, tú estás compartiendo ahí la noticia o estás dando, no, yo como venezolano, bueno, pero entonces estás hablando, no como periodista, no me estás dando una noticia en un portal informativo como periodista, sino Sí, que me estás dando tu opinión porque personal. se pierde la parte de la investigación, Ignacio. Y que no, es y pierde muy importante. credibilidad, porque yo digo, bueno, no, ¿cómo le voy a creer si él, obviamente esa es su postura y ya? Entonces
bueno, y ahí entraríamos en todo el tema de los conservadores, los progres, esto, lo otro y todo lo demás, pero... Hay algo muy importante que lo voy a dejar aquí como una reflexión. Bueno, yo no sé, a mí me pasa que yo a veces digo, Dios mío, gracias por haberme dejado vivir esa época donde estudiar era súper importante. Y con esto, y te lo digo porque en torno a lo que acabas de decir, y con esto de la tecnología que ha crecido y se ha transformado, hoy día una persona sin ningún tipo de educación, visión, ni nada, ni preparación, y mucho menos consciente del daño que está haciendo a través de las redes sociales, hoy día, lamentablemente, los seres humanos le están dando más prioridad y like a algo que solamente hace restar. A los sensacionalistas. Un mal ejemplo para los jóvenes. Hoy día, para tú llegar a facturar muchísimo por las redes sociales, no tienes ni siquiera que haber estudiado. Hoy día ves a niñas, chamacos mostrando mucho, mostrando todo lo que es y facturando más que aquellos que fueron 5 años en una universidad. Sí, es una realidad. Yo estoy súper agradecida de que por lo menos pude criar a mi hija, que hoy tiene 24 años, la crié en eso, en esa generación donde tú tienes que estudiar, tú te tienes que preparar porque el estudio es lo que te da el poder y el conocimiento y te da las oportunidades, porque no sabes cuándo va a llegar la oportunidad. Pero hoy día yo veo que es muy, por eso hay que aplaudir cuando hay padres criando a hijos con valores y con filtros de quepa y con límites, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, el tema de nutrirse, de estudiar hoy en día es además tan fácil, porque si usas de buena manera las redes sociales, ahí vas a conseguir todo y te puedes interesar en miles de temas distintos y irte nutriendo información, obviamente si buscas la fuente correcta. Pero hay simplemente gente que no le interesa y claro, es más sencillo venderse, porque es tal cual. Sí, y hay o mostrar cosas, Ignacio, que le hacen daño, incluso, o sea, ya no hay análisis ni miden absolutamente nada de todas las consecuencias que pueda traer. El mensaje imagínate tú, que yo de verdad estoy impresionada cómo a través de la tecnología pueden manipular a un ser humano para que decida si quiere seguir viviendo. O sea, estamos viendo cosas que son como fin de mundo. ¿Y a qué nos debemos aferrar? Nos debemos aferrar los que vamos criando hijos, los que están rescatando un poco esos valores tradicionales y sobre todo aprender de qué consumimos. Te repito, lo que consumimos es lo que define nuestra conducta. Sí, eso es fundamental. Sí. Quiero agradecerte, Carla, porque nos quedan minutos, se nos fue súper rápido la media hora. Vamos a coordinarlo luego para que nos acompañes una hora completa y tocarlo, claro. Porque este tema de los medios de comunicación, de la responsabilidad al comunicar, de las redes sociales es súper amplio y obviamente no lo podemos cubrir en media hora, pero gracias por hacerme un déjà vu aquí a través de la invitación. Así queda abierta la invitación para una próxima vez. Claro. Mil gracias y bueno, muchas gracias. Nos escucharemos pronto nuevamente. Sí, a todos gracias por estar allí escuchando Caja Musical a través de Más. Y a Efraín, vale, saludos. Sí, señor, el hombre, bueno, anda siempre corriendo y full, pero hoy nos dejó, bueno, estuvo aquí compartiendo vía remota y instalándonos todo previo a la conexión con Víctor. Mil gracias, Carla. Bueno, yo me debo despedir ya, nos quedan unos pocos segundos. Mil gracias como siempre por acompañarnos. Les recuerdo, nos pueden seguir a través de @más100fm y @caja musical para este programa. Y será hasta el día lunes. Vamos a hablar de podcast y de buen humor y de comedia el día lunes. Estén pendientes de las redes sociales. Cuídense mucho y bueno, esto fue todo. Bye. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @Caja Musical _bajo, y nuestra página de Facebook Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog cajamusicalve.blogspot.com. Hasta la próxima.